Damos comienzo a la primera de las mesas de la jornada de hoy, Claves de nuestro tiempo, dirigida por el profesor Florentino Portero, y saludamos a los dos primeros invitados de cada una de las dos mesas. El profesor Javier Gil Guerrero es investigador del Instituto de Cultura y Sociedad de la Universidad de Navarra, especialista en Oriente Próximo y concretamente en Irán, y dedicó su tesis doctoral a la relación entre Carter e Irán, la presidencia de Carter en su relación con Irán. El profesor Carlos Echevarría es profesor de Relaciones Internacionales de la UNED y director del Observatorio de Ceuta y Melilla, Instituto de Seguridad y Cultura, y un experto especialista también en temas de Oriente Medio. Así que damos comienzo a esta primera mesa titulada El régimen político de los ayatolás y sus implicaciones. En esta mesa lo que tratamos es de comprender el régimen, de comprender su estructura, su vocación, por llamarlo de alguna manera, o su proyección. Y así empezamos con una pregunta genérica que permite una primera introducción más o menos larga de cada uno de los ponentes y luego ya vamos a unas preguntas más específicas. ¿Qué es Irán hoy? ¿Cómo se define el régimen y cómo ha evolucionado en todo caso y en qué sentido desde 1979? Hagamos una definición del régimen de Irán y de esa evolución desde la revolución de los ayatolá. Empieza el profesor Javier Gil. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias por la invitación para participar en este evento. Bien, Irán hoy en día es la República Islámica de Irán, ¿no? Un régimen que se crea hace 40 años y que supone una revolución no solo en Irán políticamente, sino en el chiismo, religiosamente, ¿no? A la revolución islámica de Irán, a la revolución política, le precede una revolución religiosa, porque lo que hace Jomeini es crear un nuevo sistema político-religioso que no tiene precedentes en la historia del chiismo, en la historia de Irán, ¿no? Que es el sistema del Velayá Faqih, un sistema de una custodia del líder supremo sobre los fieles chiitas o los fieles iraníes. Bueno, hay varios rasgos que definen un poco la trayectoria de la República Islámica de Irán y que explican un poco la delicada situación en la que se encuentra ahora. Uno es, y no hay que ser ingenuos, es que en el ADN de la República Islámica de Irán está un fuerte sentimiento de oposición a Occidente, de enemistad con Occidente, de rechazo a todo lo occidental. Si miramos a los grandes ideólogos de la República Islámica de Irán, a los que nutrieron ideológicamente la Revolución Islámica de Irán, estoy pensando en Jalal Ahmad, en Ali Shariati, Ahmad Fardid. Ellos elaboran una ideología que se llama Garb-Sadeghi, que es occidentosis. Occidente es una enfermedad que hay que extirpar de Irán, que hay que extirpar de Oriente Medio. Garb-Sadeghi, ¿no? Y los iraníes, los musulmanes infectados de esa enfermedad occidental son los fokoli, ¿no? Es gente que está vacía por dentro, gente que está muerta espiritualmente por dentro. Bien, la República Islámica de Irán se presenta como una alternativa frente al modelo occidental, frente al modelo liberal, frente al modelo capitalista, frente a todo el modelo que conocemos en Europa occidental, que conocemos en Europa, en Norteamérica, ¿no? La República Islámica de Irán también es una mezcla de democracia y teocracia. En Irán se vota, en Irán hay partidos políticos, en Irán hay facciones políticas, pero es cierto que ese espacio de democracia, ese espacio de elección en Irán cada vez se ha ido reduciendo más y ese espacio, por así decirlo, de compartir el poder cada vez ha ido quedando más reducido, ¿no? Hasta las últimas elecciones que ganó Ebrahim Raisi, en la que el Consejo de los Guardianes, que es quien decide qué candidatos pueden presentarse a las elecciones, pues prácticamente hizo unas elecciones a medida para que ganara Ebrahim Raisi. ¿Por qué se ha ido reduciendo este espacio en el que ya ni siquiera los reformistas como Hatami, como Rafsanjani, como Rouhani tienen un espacio dentro del poder en Irán? Porque Irán hoy en día vive preocupado por la sucesión del líder supremo. El líder supremo, Jamenei, tiene 84 años y todo el mundo tiene la mira puesta en el proceso de transición. ¿Qué va a ocurrir en ese proceso de transición
¿Y quién va a sucederle? Lo que estamos viendo en Irán en los últimos años es un endurecimiento de la represión, un endurecimiento de las medidas punitivas contra cualquier elemento que no sea 100% leal al régimen, a la visión más conservadora del régimen, porque lo que temen es las turbulencias que puedan darse cuando muera el líder supremo Jamenei. Y lo que buscan es garantizarse que quien suceda a Jamenei sea alguien de la misma cuerda y que sea un proceso de transición lo más estable, lo más seguro posible, ¿no? Y esto explica un poco lo que estamos viendo en Irán hoy en día, ¿no? Y esto explica que Rouhani, por ejemplo, ya sea una persona non grata, no le dejan presentarse a ninguna elecciones. Esto explica que Rafsanjani, que fue presidente de Irán durante 8 años y muy cercano a Khomeini, muriera en extrañas circunstancias en 2017. Esto explica que Khatami esté desaparecido, no le dejen aparecer en radio, en televisión y está muerto públicamente. Y esto es bastante curioso, ¿no? Porque todos estos son expresidentes de Irán. Es uno de los trabajos más peligrosos que yo creo que existe en el mundo, ¿no? Ser presidente de Irán, porque si miramos un poco a los presidentes que ha habido en Irán, pues Ali Rajai duró 28 días y fue asesinado. Bani Sadr tuvo que exiliarse en Europa y también tuvo varios intentos de asesinato en Europa. Rafsanjani, muerto en su piscina, solo, en extrañas circunstancias, ahogado, ¿no? Khatami, desaparecido y nadie la ha vuelto a ver desde que terminó su presidencia, ¿no? Rouhani también. Ahmadinejad pues está a un pie en la cárcel, a un pie de que lo detengan, ¿no? También una persona non grata. Bien, el régimen de Irán se ha endurecido y también ha limitado un poco el espacio que deja de participación a otros elementos que no son la verdadera oposición, sino que son elementos más tecnócratas, más pragmáticos. Pensemos un poco en los ministros de Franco en los años 50, ¿no? Elementos que quieren liberalizar la economía, pero no quieren liberalizar la política del país. Quieren abrir un poco la mano, ¿no? Y el último elemento, y con esto termino, que es la gran cuestión que está ahora mismo sobre el tapete en Irán, es la toma de poder de la Guardia Revolucionaria. En Irán hay un dicho en las calles que es que Irán está pasando de ser un régimen de gente que lleva turbante a un régimen de gente que lleva botas militares. Y si vemos la composición de los majlis del Parlamento de Irán, si vemos la composición de los diferentes gobiernos, en los últimos años vemos que el número de clérigos en el Parlamento, en los gobiernos, ha decrecido notablemente. Sin embargo, el número de exmiembros de la Guardia Revolucionaria, tanto en el Parlamento como en los ministerios, ha aumentado sustancialmente. Y esta es una de las grandes incógnitas. ¿Se encamina Irán hacia una dictadura militar? ¿La Guardia Pretoriana de la Revolución, que es la Guardia Revolucionaria, va a convertirse en los que manejen los hilos del próximo líder supremo, del próximo gobierno, y se va a hacer de facto lo que ya, por así decirlo, ocurre entre bambalinas? Muy bien, pues muchísimas gracias, Javier, por tu exposición. Profesor Echevarría, esos rasgos distintivos de Irán, esa evolución en los últimos años o después de la revolución, algunos rasgos característicos para luego poder entablar un coloquio más fluido. Muy bien, pues muchas gracias. En primer lugar, agradecer a FAES y al Instituto Atlántico de Gobierno, presidente Tino, el privilegio que supone para mí el participar en esta reflexión colectiva. Voy a tratar de aportar todo lo posible. Había preparado una elaboración clásica de guión, pero el hilo conductor ha sido muy bien marcado por mi compañero y algunos aspectos que me gustaría añadir. Lo primero que habría que considerar es que la revolución, que acaba siendo o calificada de islámica, fue una revolución plural. Es decir, hubo muchos actores que se esforzaron por acabar con el régimen del Shah Reza Pahlavi. Ahí estaban, por ejemplo, los comunistas del Tudeh, que era uno de los partidos comunistas más potentes de Oriente Medio, pero al final esa revolución fue secuestrada por los clérigos. Y es a lo que vamos, es lo que estamos analizando, porque es lo que cuenta en términos de trayectoria, de presente y de futuro. Y en ese sentido estamos hablando de algo que nos choca a los occidentales porque no es a lo que estamos habituados.
Y a veces los occidentales hacemos esfuerzos para tratar de llevar nuestro discurso a un Estado que funciona de otra manera. Y ese es un enorme riesgo. En primer lugar, el poder, sabemos muy bien que es esa continuidad dinástica entre el ayatolá Khomeini, el ayatolá al-Jamenei y el que venga después. Esa es la preocupación mayor porque el poder está ahí. Luego hay unas figuras que son presidentes, efectivamente. Y con los presidentes es con los que habitualmente, sobre todo los occidentales, jugamos en términos de etiquetado. Unos son, digamos que, tradicionales, rigoristas, y otros son supuestamente aperturistas, modernizadores, etc. Pero al hilo de lo que comentaba el presidente Aznar, recordemos, por ejemplo, que cuando se elaboraba ese binomio, esa antítesis entre el histriónico Ahmadinejad y Jatami, Jatami tenía una imagen, digamos que más aceptable, más amable, pero no dejaba de ser un clérigo, además implicado en toda su vida política y religiosa en la vigilancia del purismo del régimen. Por tanto, en eso hay que ser muy cuidadosos. En una aproximación geopolítica y universitaria, la categorización del régimen. ¿Es un régimen totalitario? ¿Es un régimen autoritario? Se puede jugar. No es Corea del Norte, que es claramente totalitario, o China, que es claramente totalitario, y podemos hablar de un autoritarismo iraní como hablamos de un autoritarismo ruso, en el sentido de que hay elecciones, aparente pluralismo, etc. Pero volvemos al principio, es decir, que cuando nos calentamos, si se permite la expresión, en términos de buscar alguna interpretación que nos sea más o menos agradable, tenemos que volver al principio en el sentido de que lo que funciona es el purismo y la ortodoxia. Además, va a seguir siendo así en el sentido de que estamos ante un país de 80 y pico millones de habitantes, de enorme envergadura, y que para mantener la cohesión interna y mantener la fidelidad a la ideología y la fidelidad al Estado, tiene que estar continuamente haciendo esfuerzos. Y estoy hablando de la política doméstica, de la política interior, porque es una sociedad en la que hay kurdos, en la que hay árabes, en la que hay azeríes, que históricamente y hasta hoy han podido plantear y han planteado algún tipo de disidencia o algún tipo de contestación o alguna molestia para que esa unicidad del régimen funcione y se mantenga. El régimen es islamista, pero también nacionalista. Ellos han heredado ese nacionalismo que se refleja también en un antioccidentalismo temprano, que es herencia de los años 50, de Mossadegh, del papel de Occidente, etc. Y es una combinación, ese islamismo y ese nacionalismo, que nos invita también a reflexionar en relación con otros estados, como es el caso de Turquía. Muy importante para el caso iraní, en la línea de lo que comentabas, estamos hablando del chiismo dominante, y el chiismo, no lo olvidemos, es heterodoxia dentro del Islam. De hecho, a lo largo de la historia del Islam ha habido momentos de enfrentamiento entre la ortodoxia suní y la heterodoxia chií, y probablemente nos ha tocado a nosotros, a todos los que estamos aquí, vivir uno de los periodos de enfrentamiento más sangriento, de la mano del Estado Islámico, pero también de la mano del caos generado por las revueltas árabes y escenarios como el sirio o como el iraquí. Y en ese sentido el régimen tiene una imagen de marca importante que le conecta también con la figura o con la realidad del martirio. Esto es muy importante, porque el martirio, y eso hay que entenderlo porque tampoco estamos acostumbrados a tal concepto y a tal realidad, para nosotros no existe como concepto y lo que representa en términos de muerte y de sacrificio es algo que de partida rechazamos, pero que en una aproximación chií, y sobre todo la más contundente, que es la que lidera desde hace décadas Irán, el martirio sirve para vigorizar, sirve para unir y sirve para reforzar al actor. Eso lo estamos viendo, por ejemplo, en el campo de batalla sirio, donde Irán y uno de sus proxies, como decía el presidente Aznar, Hezbollah, han dejado muchas vidas en ese esfuerzo, pero están orgullosos de ello.
Incluso en los funerales, unas madres se dirigían a otras madres que no habían perdido a sus hijos, en el sentido de que ojalá podáis sentir lo que nosotras estamos sintiendo ahora, que nuestro hijo ha combatido por Alá y está en el paraíso. Irán, con estos planteamientos que ya estaban muy bien elaborados de la mano de Khomeini y que enseguida pone en práctica, abre un escenario desde los primeros momentos de ese poder secuestrado, que es la imagen a la que nos estamos enfrentando hoy y nos vamos a enfrentar. Pongo dos ejemplos, o tres. El primer proxy que crea Irán en la región es la Yihad Islámica Palestina, en el año 1981. Recordemos que esta es la quinta guerra entre Israel y Hamás, pero hace 2 años hubo una guerra entre Israel y Yihad Islámica Palestina. No llegó al nivel de guerra porque hubo relativamente pocos muertos. Probablemente esa guerra terminó porque Hamás estaba preparando la otra, eso es una hipótesis, me permito ciertas libertades, pero Yihad Islámica Palestina está combatiendo ahora contra Israel y está alimentando esa guerra que estamos viviendo. En el 82 es Hezbollah. Hezbollah es otro proxy que no hace sino mejorar en términos de impacto y en términos de gestión de los campos de batalla. Y, por supuesto, abraza Irán a Hamás, independientemente de que Hamás sea suní y sean árabes y no persas los que engrosan sus filas. Luego vendrían los hutíes y demás. Pero para cerrar este comentario, que me estoy extendiendo demasiado, y volviendo a la idea de las elecciones, que efectivamente las hay en Irán, en las últimas generales, en las generales de 2021, efectivamente se produce lo que comentabas. Hay candidatos que se presentan que eran figuras salientes del Majlis, que creían que iban a seguir y que son sacrificadas en el marco de esa gestión que hace el régimen desde arriba, y los que entran efectivamente son figuras importantes en términos militares, es decir, en términos de uso de la fuerza en un combate que está en una fase ya muy avanzada y que Irán quiere llevar hasta sus últimas consecuencias. Entre ellos, por ejemplo, el padre del programa balístico iraní, que es una figura importante y que nos lleva efectivamente a pensar en los Pasdarán, y junto con los Pasdarán, o además de los Pasdarán, con las fuerzas al-Quds, es decir, con el general Qasem Soleimani, su sucesor, y con los basillíes, y con ello termino, que es un círculo concéntrico que pone en comunicación la élite militar con el resto de la población. Yo creo que... Pues muchas gracias, Anal. Muchas gracias a los dos porque realmente habéis captado el sentido de esta primera mesa de tratar de explicar el régimen por dentro sin caer en la tentación de mirar hacia afuera, que es lo que haremos al final de esta mesa para dejar un poco la pelota ya en el tejado de la que continúa. Y siguiendo esta visión del régimen por dentro, pero ya mirando en relación a su posición en el mundo, en los últimos años, aproximadamente eso, 20 años o menos, desde quizás el levantamiento de los embargos en 2015, en la última década, ¿ha cambiado algo el régimen? ¿Ha cambiado algo Irán, es decir, la sociedad iraní? ¿Ha cambiado el mundo en relación con Irán o realmente no ha cambiado nada? Yo creo que la sociedad iraní ha cambiado muchísimo, sobre todo por un desencanto cada vez mayor con el régimen, ¿no? En Irán se está volviendo muy popular entre los jóvenes ver vídeos de cómo era Irán en la época del Shah, cómo era Irán en los años 70, cómo era Irán en los años 60, ¿no? Y miran con envidia, ¿no?, cómo vivían sus padres, cómo vivían sus abuelos, esas calles, ese país abierto al mundo, ese país liberal en lo social, no en lo político. Y hay una nostalgia de la época del Shah en Irán que es muy potente, ¿no? ¿Y ha hecho mella la revolución de las mujeres también, o la revuelta? Las mujeres también Sí, incluimos. bueno, yo creo que el régimen iraní ahora tiene 2 talones de Aquiles muy importantes. Uno ya lo ha señalado, que es todas las fronteras de Irán están pobladas por minorías étnicas. Lo que une a Irán no es la lengua persa o la raza persa, lo que une a Irán es el chiismo. Pero Irán es un país étnicamente, lingüísticamente muy diverso.
Y como le pasa a España, pues donde hay otras lenguas y donde hay otras culturas, pues hay movimientos independentistas y hay tensiones territoriales. Es algo que los enemigos de Irán han explotado en el pasado. Rusia, en 2 ocasiones, después de la Primera Guerra Mundial y después de la Segunda Guerra Mundial, hizo lo que ha hecho en Ucrania, que es invadir Irán para crear repúblicas autónomas de los kurdos, de los azeríes, de otros grupos étnicos. Irán teme esto, ¿no? Que esas minorías étnicas sean el caballo de Troya con el que Israel o Estados Unidos desestabilicen el régimen. El atentado que ha tenido lugar en Irán esta noche es en Balochistán, otra región con otra minoría étnica que son los balochis. Estas regiones con estas minorías étnicas son también las más pobres de Irán. Hay unas reivindicaciones también económicas, ¿no? Y muchos de los espías que Irán captura y que ejecuta pertenecen a estas minorías étnicas. Son también la puerta de entrada de Israel, de Estados Unidos, para infiltrarse en Irán. Ese es uno de los talones de Aquiles de Irán ahora mismo, ¿no? Las tensiones territoriales. El otro talón de Aquiles es lo que apuntaba antes, la reducción del espacio político. En Irán era muy importante hasta en la República Islámica mantener la ilusión de que la gente podía elegir, mantener la ilusión de que la gente podía votar por diferentes candidatos. El reformista, el de la línea dura. Y esa ilusión, esa pretensión, que siempre fue una ilusión, siempre fue una pretensión, se ha venido abajo hace 3 años, con las elecciones del 21. Y para la gente en Irán ha quedado muy claro que el sistema no puede cambiar por dentro. Que participando en las elecciones, votando por este o por otro candidato, no van a conseguir cambiar nada. Se ha hecho evidente para la población iraní que eso es un juego, para darles válvulas de escape a su tensión, a su enfado, a su hartazgo, ¿no? Presentarles candidatos de paja, pero que no son realmente oposición. Eso se ha desplomado hace 3 años. Y es un poco lo que pasó con el Shah y la caída del Shah. 3 años antes de que cayera el Shah eliminó todos los partidos políticos y creó un sistema de un partido político único, Rastakís. Y para mucha gente se les cayeron las escamas de los ojos, ¿no? Usando esta frase bíblica. Es decir, con el Shah nunca vamos a tener democracia. Lo que hemos tenido las elecciones con el Shah eran un juego, eran una ilusión, eran un engaño. En Irán esto ha pasado hace 3 años con mucha gente, que ya ven la inutilidad, la futilidad de participar en el sistema político y que está todo amañado y de que no hay una vía de reformarlo pacíficamente desde dentro. Carlos. Al hilo de lo que comentabas de la revolución de las mujeres, efectivamente tenemos fresca la imagen de Mahsa Amini, una víctima de la policía religiosa y convertida en símbolo dentro y fuera de Irán. Pero eso nos debe de llevar también a hacer un poco de historia. Recordemos que cuando tratábamos de explicar, y aún estamos en ello, dónde estuvo el origen de las revueltas árabes, y por supuesto asumiendo que Irán es persa y chií, etc., se abundaba en hitos como, por ejemplo, la revolución, mal llamada, porque no fue una revolución, fue una movilización importante de los cedros en Líbano en 2005, a raíz del asesinato del antiguo primer ministro, y se hablaba de la Revolución Verde en Irán, que tampoco fue una revolución, porque no llegó a nada, pero sí fue una movilización y que dio imágenes a las que no estábamos acostumbrados y esperanzas. Saltando en el tiempo, tenemos con la figura de esta mujer, de nuevo, un asidero para empezar a elaborar al respecto, es decir, para ver si hay esperanza, ¿no?, en términos de cambio dinamizado desde abajo. Pero yo creo que hay un telón de fondo que juega en contra, y lo siento, porque muchas veces se dice, bueno, pero denos usted alguna esperanza, ¿no? Pero fijémonos que lo que han generado las revueltas árabes, sobre todo desde 2010 hasta hoy, es una militarización del escenario y ha abierto una serie de puertas y de oportunidades a actores, en este caso la República Islámica de Irán, que se mueven con habilidad en ese escenario en términos militares. Las botas que decía antes. Efectivamente. Estamos hablando de Siria, pero estamos hablando también de Irak, estamos hablando de Yemen. Hay sitios donde actúan directamente, con visibilidad, hay otros que actúan a través de proxies. Y eso nos lleva de nuevo a la idea del martirio y a la idea de cómo hay que seguir funcionando como Estado. Históricamente, Irán, bajo los distintos presidentes, fueran mal llamados reformistas o
siempre han tenido pendularmente que ocuparse del problema kurdo, porque en realidad del problema kurdo se han tenido y se siguen teniendo que ocupar los 4 países que tienen esa, que es la mayor minoría sin Estado que hay en el mundo: Turquía, Siria, Irak e Irán. Y, por supuesto, para mantener la cohesión nacional, estamos hablando del territorio, de la soberanía, y, por supuesto, estamos hablando también del régimen y del rigorismo de ese régimen o de la doctrina de ese régimen. Hay que moverse con contundencia, con organización, con liderazgo. Y eso, obviamente, está militarizando el espacio público y se está reflejando, como no podía ser de otra manera, en las elecciones, es decir, que es esa página cargada de esperanza para muchos, pero en el día después de las elecciones, que es el cerrar filas. Y resumiendo de todo lo que he apuntado, esos hitos que son la Revolución Verde en Irán, 2009, la causa de la mujer kurda muerta, y el telón de fondo de Líbano, que no deja de ser para Irán un escenario que es propio. Recordemos que la Revolución de los Cedros llevó, entre otras cosas, a que Siria tuviera que evacuar sus fuerzas, pero dejó a sus proxies. Y, por supuesto, con las revueltas árabes y con la guerra en Siria, Líbano vuelve a estar, digamos, que bajo el manto protector de Irán y de sus proxies. Entonces, es un círculo cerrado, alimentado lamentablemente por ese escenario de violencia creciente, por esas causas instrumentalizadas por Irán, y que, aunque me adelanto probablemente a la siguiente pregunta, esa ilusión que se genera cuando un actor ajeno a nosotros, que es China, consigue el año pasado acercar a Arabia Saudí e Irán, pues que es una filigrana diplomática que tampoco tiene por qué tener demasiadas consecuencias para lo que a nosotros nos importa, esa también es una dinámica que está en entredicho ahora mismo. Estamos, por tanto, en una fase apropiada y propicia para los que marcan un liderazgo firme, militarizado, si queremos decirlo así, y rigorista en términos de islamismo nacionalista. Entonces, para los dos, y quizás brevemente, la heterodoxia, sí, no tiene que ser confundida con un proceso de secularización de la sociedad. No existe proceso de secularización estrictamente hablando. Bueno, yo creo que para empezar, desde el punto de vista chií, ellos son los ortodoxos, quiero decir. Sí, Llamarles heterodoxos sí, es pero adoptar bueno, un punto de vista sí. sunita, ¿no? Quiero decir, esos son juicios de valor que no creo que... hubo una secularización en la época del Shah muy importante. En la época del Shah había liberalismo social, había liberalismo económico, pero no había liberalismo político. Ahora en Irán ni hay liberalismo social, ni hay liberalismo económico, ni hay liberalismo político, ¿no? La revolución no consigue ahogar completamente el legado del Shah. Unos ejemplos. Khomeini, una de las primeras revueltas en los años 60 contra el Shah, es por el voto femenino. Pero 15 años después, cuando triunfa la revolución islámica, ni siquiera él, cuando está en la cresta de la ola de la revolución islámica, consigue implantar, quitar el derecho a voto a las mujeres. Eso queda, por mucho que le pese a Khomeini. También queda la participación de las mujeres en el mercado laboral, la participación de las mujeres en los medios de comunicación. Bueno, hay un legado en Irán que no ha sido extirpado. Las universidades que se crearon, el mundo cultural, el cine iraní, también es un legado de todo el patrocinio que hubo de Farah Pahlavi, la mujer del Shah, el Festival de Artes de Shiraz. Bien, el régimen iraní ha tenido que convivir con muchas cosas que no le gustan, porque ya una sociedad que se ha pasado 50 años con los Pahlavis, pues no se le puede quitar todo lo que han conseguido en esos años, ¿no? Ahora mismo en Irán yo creo que ocurre un poco como la España de Franco en los años 70. Oficialmente es chiita, oficialmente todo el mundo es muy practicante y creyente, pero es de puertas afuera, ¿no? Yo creo que el ateísmo en Irán, la secularización, las conversiones al cristianismo, al protestantismo y demás, son fenómenos muy recurrentes en Irán, ¿no? Oficialmente la gente tiene que mantener una actitud de cara al exterior, ¿no? Porque es un régimen islámico, pero al haber quedado el chiismo y la religión atada a este régimen político, pues el chiismo y la religión también han quedado desacreditados. Y con la caída del régimen probablemente también caiga la caída de la influencia de los clérigos, la caída de la influencia de la religión y demás, como pasó
también aquí en la España de Franco, ¿no? La revolución islámica se hizo con la gente y la República Islámica de Irán sobrevive contra la gente. Esto no lo digo yo, esto me lo dijo en su casa el nieto de Khomeini, que estaba bajo arresto domiciliario en Qom. Y entonces él, el nieto de Khomeini, una persona pública muy importante, ¿no? Él dice, el régimen ya sobrevive de espaldas a la gente, sobrevive contra la gente, esto no tiene futuro. Y un régimen que tiene bajo arresto domiciliario al nieto del fundador, al gran padre, que es como el Gandhi de la República Islámica de Irán, pues es que ya te lo dice todo hasta qué punto es un régimen restringido, un régimen que ha anulado cualquier espacio de disidencia o de opinión contraria o de... Heterodoxia y secularización. Al hilo de lo que comentaba Javier, recupero lo que utilicé en mi primera intervención, la diferencia entre el autoritarismo y el totalitarismo, ¿no? Efectivamente, al ser autoritario, no solo porque mantiene herencia pensando además que la herencia del Shah, como la herencia de Mustafa Kemal en Turquía, afortunadamente ha dejado pozos que aún no han sido eliminados por los autoritarismos islamistas. Y estoy hablando también de la Turquía de Erdogan y de la ilusión que ahora mismo se vive por los resultados electorales de hace unos días, ¿no? Bueno, ojalá esas corrientes avancen, pero sin perder de vista que hay un esfuerzo por parte de actores muy motivados, islamistas, sean suníes o sean chiíes, aquí tenemos los dos ejemplos, para laminar, para corregir derivas peligrosas. El Shah impuso, afortunadamente, la educación para las mujeres y abrió las puertas para las mujeres. Y era un régimen autoritario. Además de él abominaban muchos en Occidente, que es lo que nos pierde muchas veces, porque era el peón de los Estados Unidos en Oriente Medio. Igual que Mustafa Kemal, también impuso toda una serie de cosas que los islamistas del AKP lo único que están haciendo, y lo hacen a través de lustros y décadas, es tratar de ir laminando. ¿En Irán conseguirán laminar esas inercias y esas dinámicas? Esperemos que no, pero tengamos claro qué es lo que van a intentar hacer. En ese sentido, por tanto, el chiismo heterodoxo, claro, como es el minoritario, pero es verdad que uno utiliza un discurso que es discutible. El chiismo tiene páginas amables. El Aga Khan es chií, es decir, la imagen que tenemos del chiismo como sanguinario, violento, conectado con el terrorismo y demás, es parcial. Eso requiere de mucho más relleno. Incluso los suníes ven mal a los chiíes por el tema de las imágenes. Y las imágenes llevan en esas procesiones magníficas de los chiíes en Irán o en Irak a portar la imagen de Jesucristo, entre otros profetas del Islam. Es decir, que hay toda una serie de cosas, pero en las que no nos tenemos que detener en un análisis como el que estamos haciendo aquí. Porque aquí lo que nos importa es cuál es el papel, cuál ha sido, cuál es y cuál va a ser el papel de Irán en la región. Y en ese sentido, lo ha explicado muy bien el presidente Aznar antes, probablemente es lo que vamos a desarrollar en la fase, digamos que exterior del régimen. Tiene una serie de principios sagrados, y nunca mejor dicho, que pasan por algo inaceptable para la inmensa mayoría de la comunidad internacional. Digámoslo además claramente. Destruir a Israel no es legítimo, y otras muchas cosas. Así que esas características del chiismo y demás pasan por esos elementos y otros que nos dejamos en el tintero, pero que... Pues por apuntar a lo que introducía el profesor Gil Guerrero, ¿qué papel desempeña la Guardia Revolucionaria? En el régimen y ya también hacia afuera, en el régimen y en el exterior. Cuando triunfa la Revolución Islámica en el 79 y luego al año siguiente empieza la guerra contra el Irak de Saddam Hussein, una guerra brutal que causará 1 millón de muertos, 8 años de guerra, Khomeini no se fía de las Fuerzas Armadas de Irán, porque las Fuerzas Armadas de Irán habían sido leales al Shah, eran producto de los años del Shah de Persia, de la monarquía de los Pahlaví. Entonces Khomeini lo que hace es crear unas Fuerzas Armadas paralelas, ideológicas, que es donde va verdaderamente la inversión en defensa, ¿no? Irán en este sentido es un país muy extraño porque tiene 2 Fuerzas Armadas paralelas. Tiene el Artés, que son las Fuerzas Armadas oficiales heredadas del Shah,
pero que apenas tienen inversión, no tienen ningún prestigio, y luego tienen la Guardia Revolucionaria. La Guardia Revolucionaria ahí tiene un componente ideológico muy potente, ¿no? Porque la Guardia Revolucionaria no está para defender el país, está para defender el régimen. Es la Guardia Pretoriana del régimen, de la República Islámica. Su objetivo no es defender las fronteras de Irán, la integridad territorial de Irán o los intereses de Irán. Es asegurarse la pervivencia de la ideología de la Revolución Islámica. Una ideología en la que ya la mayoría de la gente no cree. Son eslóganes vacíos. Es como seguir repitiendo hoy en día en España los eslóganes de Falange o los eslóganes de la España de los años 30. Ya no resuenan, ¿no? Y como pasó un poco en la Roma de los emperadores, pues la Guardia Pretoriana al final acaba eligiendo al emperador y acaba decidiendo lo que pasa en palacio, ¿no? Y la historia de Irán en estos últimos 40 años es una historia de una toma de poder gradual de esta Guardia Revolucionaria. Se han convertido en un Estado dentro del Estado, un poco como el ejército en Pakistán o el ejército en Egipto. Porque la Guardia Revolucionaria no es solo son las Fuerzas Armadas, controlan una gran parte de la economía. No se sabe con certitud, pero se estima que controlan entre el 30 y el 40% de la economía iraní. Empresas que, si uno rastrea quiénes están realmente con el control de esas empresas, al final es la Guardia Revolucionaria, ¿no? La Guardia Revolucionaria también es una forma de hacer carrera en Irán, ¿no? Ellos se ayudan entre ellos, los exmiembros de la Guardia Revolucionaria, uno tiene un pedigrí si ha estado ahí, son conexiones que te permiten entrar en esta empresa, te permiten entrar en este ministerio. Han ido, por así decirlo, colonizando la esfera económica y la esfera política del país. Y todo esto con la permisividad de Jamenei, trabajando en tándem con Jamenei, ¿no? Y ahora lo último que le queda a la Guardia Revolucionaria para asegurarse de que toda esta obra culmine es que el sucesor de Jamenei sea alguien de su cuerda. No sé si alguien directamente de la Guardia Revolucionaria o al menos alguien cuyos vínculos con la Guardia Revolucionaria, el próximo líder supremo, el que sustituya a Jamenei, sea un pata negra, por así decirlo, dicho de una forma vasta, de la Guardia Revolucionaria. Y se habla ahí pues, del hijo de Jamenei, de Mojtaba Jamenei, o se habla de otros candidatos muy, muy cercanos a la Guardia Revolucionaria, ¿no? Pero esto supondría que Irán, de facto, pues, se convierte en un país como Pakistán, como Egipto, donde el ejército controla la economía, donde el ejército controla ya la política directamente. La Guardia Revolucionaria, Sí. dentro y fuera, y hacia afuera. De paz pasarán. Es el cuarto ejército, son los marines de Irán. Hay tres ejércitos, tierra, mar y aire, y luego hay otro ejército que tiene herramientas de tierra, mar y aire, pero que están en un nivel, en una categoría superior. Incluso en su seno están las fuerzas al-Quds, las que dirigía Qasem Soleimani y que dirige su sucesor. Es efectivamente una herramienta pura, es decir, blindada, y que, como no podía ser de otra manera, porque estamos hablando de un Irán que desde que esa revolución que acaba siendo llamada islámica se impone, viene estando en estado de guerra desde entonces. La guerra Irán-Irak es la primera fase, pero luego vienen las guerras a través de los proxies. Hay una forma, además, muy útil de llegar al fondo de qué es la Guardia Revolucionaria y cómo se ha ido consolidando, que es leer la biografía de Qasem Soleimani, ¿no? Él se incorporó a los Pasdarán en los primeros 90. Pasó unos cuantos años, que no hemos hablado de eso, luchando contra el tráfico de drogas procedente de Afganistán, que es otro de los problemas importantes que tiene Irán en términos de seguridad nacional, como tiene el problema con el Baluchistán a caballo entre Pakistán e Irán. Y, por supuesto, después de eso, dejando, digamos, que la tarea interrumpida porque tenía que pasar a otras misiones, estuvo involucrado directamente en el esfuerzo de Hezbollah en Líbano y, sobre todo, vio el campo abierto, revueltas árabes, evolución de Irak, tanto en Irak como en Siria. De hecho, él es una figura que pasa a ser pública y que incluso es fotografiado en los campos de batalla. El sacrificio, es decir, el martirio de Soleimani es muy interesante porque recordemos, por aquello del autoritarismo, pero matizable, que cuando se hizo la campaña electoral para las elecciones generales de 2021 y había candidatos, el día antes de las elecciones, Ali Jamenei se dirigió a la población
marcando como referente el sacrificio de Soleimani y la necesidad de ser fieles al sacrificio de Soleimani. Léase, voten ustedes bien. Por supuesto, la participación no fue muy importante. Ese es también un elemento interesante a la hora de hablar de democracia o de aperturismo. Pero en el mundo árabe-musulmán la participación en las elecciones suele ser baja. Tampoco pasa nada, es decir, tampoco vamos a cuestionar todo, pero quiero decir que hay una cierta coherencia en cuanto a actitudes, autoritarismos y demás. Y como punto final de esta respuesta, en el caso iraní, a diferencia del caso egipcio, en Egipto las Fuerzas Armadas, y eso en la época de las revueltas y cuando se sacrificó, como se hizo, la figura de Mubarak, se hablaba efectivamente de que las Fuerzas Armadas egipcias controlaban la economía, ¿no? Controlaban y supuestamente seguirán controlando la economía. Pero en Irán hay otra categoría, es decir, que están los Pasdarán. Esos Pasdarán están vigorizándose en combate porque además cada vez hay más frentes abiertos. Y eso me lleva a mí a ser cáustico en mi respuesta, es decir, yo creo que hay una consolidación del régimen porque el escenario que rodea a Irán y en el que quiere implementar esa estrategia que es clara y diáfana, no engañan a nadie, es un escenario cada vez más propicio, lamentablemente para nosotros, claro. Profesor Gil Guerrero ve como metido el régimen en un callejón sin salida. ¿Usted, profesor Echevarría, ve esa sensación de acotamiento del régimen en virtud de que es opuesto a las tendencias sociales o no se expresa en los mismos términos? Yo creo que, por supuesto, Ahora la lo respuesta dice. será más fundada la de Javier que la mía. Pero el clientelismo político que tiene el régimen en Irán, como el clientelismo político que tiene el régimen turco, y estoy hablando demasiado de Turquía y aquí no han venido a oír hablar de Turquía, pero como politólogo y geopolítico pues me permito esas filigranas. Las diferencias entre el mundo urbano, el mundo rural, el mundo más conservador, el mundo más abierto, progresista, etcétera. Yo lo que quiero darles a entender es que los resultados en las ciudades, que suelen ser generalmente, no siempre, más acordes con lo que es la modernización, la apertura, el cambio, etcétera, no nos deben de llevar a olvidar lo que hay detrás. Es decir, Turquía es Anatolia, Irán es el campo. Pues que Javier lo diga, pero yo he introducido esa hipótesis, más que constatación firme, para que sigamos pensando después de esta reunión. Dicho acotamiento, antes de que introduzcas el matiz. Una matización. Yo no he dicho y tampoco creo que el régimen iraní vaya a colapsar. No, de hecho has hablado de la militarización. Lo que yo digo es que hay una desafección social con respecto a los ideales de la revolución islámica y demás. Irán, y este es otro elemento, no sé, algo de tiempo, es otro de los elementos que está ocurriendo en Irán ahora mismo es la desaparición de la clase media. La clase media está siendo completamente laminada en Irán. El régimen, por supuesto, pone la culpa en las sanciones económicas de Estados Unidos. Pero hay otra cara de esta moneda, y es que el régimen, en el fondo, está muy contento con la desaparición de la clase media en Irán, porque una clase media siempre es un elemento social crítico, un elemento social que produce inestabilidad frente a líderes autoritarios. El régimen iraní ve con buenos ojos la desaparición de la clase media en Irán porque favorece todo este sistema clientelista en el que hay una clase baja, que cada vez es más numerosa, que depende de las prebendas, de las ayudas económicas o de los subsidios del gobierno. Esa clase baja no cree en el gobierno, en los eslóganes del gobierno y en la ideología del gobierno, pero depende cada vez más del gobierno. Y estos son todas las fundaciones religiosas que se llaman bonjats, que son una parte fundamental de la economía. Los clérigos controlan esta parte de la economía. Son fundaciones religiosas que proveen de comida, que proveen de alojamiento a millones de personas en Irán. Y es una forma, por así decirlo, de tener a la población supeditada a la supervivencia de tu régimen, ¿no? Este es un elemento que yo creo que hace que el régimen, por así decirlo, tenga un cierto futuro, como pasa en Venezuela o como pasa en otros sitios, ¿no? El otro elemento es la Guardia Revolucionaria.
¿Por qué el Shah cae al final? ¿Por qué la dinastía de los Pahlaví cae en la Revolución Islámica? Porque al final el ejército se pone de perfil. Y esa es una lección que Khomeini y los líderes de la Revolución Islámica aprenden. Y por eso crean la Guardia Revolucionaria. Vamos a crear un ejército cuyo cometido sea la supervivencia del régimen. Un ejército ideologizado. Sí, Y esa es una garantía que la monarquía Pahlaví no tuvo. Y por eso, si hay protestas en Irán, si hay revueltas en Irán, van a tener siempre enfrente un ejército perfectamente organizado, con todas las ramas que ha mencionado, de los Quds, de los Basij y demás, ¿no? Siempre se habla en Irán de que para que haya una revolución exitosa tienen que ponerse de acuerdo tres elementos. Si miramos la revolución constitucional de 1906, si miramos el golpe de Estado de Mossadegh, si miramos la revolución islámica del 79. Ejército, clérigos y el bazar, los comerciantes, la clase media. El bazar ya cada vez cuenta menos, por esto que he dicho de que la clase media está desapareciendo. Clérigos y ejércitos son dos pilares fundamentales del régimen y no fallan, no se están resquebrajando, ¿no? Y el bazar está siendo suplantado por esta clase baja que depende de estas ayudas económicas de los bonyaz, de las fundaciones religiosas, que depende de un régimen que no le gusta, pero depende de ese régimen para recibir el pan de cada día. Pues vamos a la última pregunta, que como os decía antes, era ya lanzando un poco el balón a la siguiente mesa. Entonces ya vamos a ir tocando aspectos que tienen que ver con la siguiente mesa titulada Irán y la estabilidad en Oriente Medio. ¿Es Irán un régimen expansionista o preguntado de otra manera? ¿Por qué cree Irán que tiene que intervenir fuera de sus fronteras? Es decir, ¿es una actitud ofensiva o se cree defensiva? Y en relación con esto que ha salido, pero es más para la mesa siguiente, pero me interesa porque lo habéis mencionado los dos un par de veces, las relaciones con Pakistán en relación también con la frontera de Luchistán. Y ha habido unos atentados cruzados en suelo pakistaní, en suelo iraní en los últimos meses. ¿Cuál es esa relación? Lo preguntaré también a la siguiente mesa, pero como aquí ha salido, también lo pongo sobre esta primera mesa. ¿Es un régimen expansionista? ¿Interviene fuera de sus fronteras en actitud defensiva u ofensiva? Y la relación con Pakistán. Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho el presidente antes. Uno de los objetivos de la política exterior iraní es lograr una hegemonía regional. Y otro de los objetivos claros de la política exterior iraní es lograr una posición de preeminencia en el mundo musulmán. Y estos dos objetivos, evidentemente, chocan directamente con otro país que tiene esas dos mismas pretensiones, que es Arabia Saudita. El otro país es Turquía también, que es otro elemento de este triángulo por la hegemonía regional. Cuando hablo de cuando he estado en Irán con amigos que tengo en el Ministerio de Asuntos Exteriores y demás, y les planteo estas cuestiones, ellos dicen, el pasado es destino. ¿Y a qué se refieren con eso? Ellos dicen, bueno, es que nosotros venimos de Ciro el Grande, de los aqueménidas, venimos de los safávidas, venimos también del Shah de Persia. Irán siempre ha sido un imperio. Irán siempre ha sido una piedra angular en Oriente Medio. Irán siempre ha sido un centro de gravedad en Oriente Medio. Y por mucho que cambien las dinastías, por mucho que ahora haya una república islámica, antes había una monarquía, antes había un rey, otro rey, esa es una línea de continuidad que no va a cambiar en Irán. Un poco como la Unión Soviética y la Rusia de los zares. Puede haber ahora un régimen comunista, antes había una monarquía muy cercana a la Iglesia Ortodoxa, pero la política exterior es la misma. Controlar Europa del Este, subyugar Europa del Este, establecer una hegemonía sobre Asia Central, eso no cambia. Y entonces yo creo que aquí hay una línea de continuidad muy clara entre la República Islámica de Irán, el Shah de Persia, antes de la República Islámica, los Qajar, los safávidas y hasta Ciro el Grande, ¿no? Una ambición de ser un primus inter pares en Oriente Medio, ¿no? Los iraníes, como ya habéis apuntado, son muy nacionalistas. A Irán en la época de la Ilustración se le llamaba la Francia de Oriente Medio. Ellos están orgullosos de su cultura y de su tradición. Ellos ven despectivamente a los árabes y especialmente a las monarquías árabes del Golfo, que ellos dicen que no son más que gasolineras con mucho dinero, pero que carecen de una cultura como la que tiene Irán. Y Irán, pues en ese sentido, yo creo que hay una continuidad histórica que no va a cambiar, ¿no? Ellos aspiran y creen como una especie de destino histórico lograr esa hegemonía regional.
Sí, efectivamente, Irán como heredero de Persia y como banderín o estandarte del chiismo, no tiene el lastre que tiene el islamismo radical suní, que establece una fractura entre la yahiliyya, todo lo anterior despreciable, y la revelación del Islam y a partir de ahí el resto, ¿no? Los iraníes pueden perfectamente, sin complejo alguno, asumir ese pasado glorioso. Y en ese sentido, defensivo, pues algo hay de eso. Bueno, en todo nacionalismo. El nacionalismo iraní está muy alimentado de antioccidentalismo. Es decir, Estados Unidos es desde el primer día en su nomenclatura el gran Satán y junto con Israel el enemigo a batir. ¿Ahí hay una percepción en términos defensivos? Sí, incluso se pueden erigir en los defensores del Islam, de la tercera ciudad santa del Islam, Al-Quds, de los palestinos, etcétera, de todas las causas. Ellos además hacen una simbiosis entre lo que es un lenguaje islamista unido a un lenguaje nacionalista. Y en eso son unos artistas. Pero claro, dicho esto, pasa lo de siempre. Cada uno tiene sus percepciones, pero hasta que chocan con los vecinos. ¿Y qué tiene de legitimidad la percepción porque sea defensiva del presidente Putin, ¿no? O del gran ayatolá iraní? Bueno, pues se ha explicado muy bien por parte del presidente Aznar. Ellos lo que han hecho después de ese calvario que fue la guerra Irán-Irak, que obviamente tienen su percepción de por qué ocurrió aquello, etcétera, etcétera, es el ponerse a funcionar pues en los años que estamos recorriendo y en los escenarios que estamos recorriendo. Lo hacen bien directamente cuando toca o lo hacen a través de una complejísima red de proxies que están perfectamente alimentados por Irán, pero que también en buena medida tienen la capacidad de funcionar por su cuenta. No perdamos nunca de vista esto. Y en ese escenario... No han cobrado absoluta vida propia, ¿no? Esos proxies. Hombre, Sí. absoluta, digamos que no. No. Porque aunque tengan buenos ingenieros, tanto Hezbollah como los hutíes, no les viene nada mal el que se arrime el hombro por parte de Irán. Y en el caso de Siria, que es la guerra por antonomasia, hombre, también obviamente Irak. En Irak han cambiado las tornas de la forma que lo han hecho, ¿no? Saddam era digamos que el muro de contención frente a ellos. Pero Siria es un escenario fundamental en términos de pasado, de presente y de futuro. Y ahí han actuado directamente. Han actuado también los proxies, porque ha habido que arremar muchos hombros. Y eso me lleva también a concluir. El escenario, insisto, no es nada halagüeño en la medida en que se están encadenando una serie de conflictos que no se cierran, los generados por las revueltas árabes, y no perdamos de vista que estamos en la quinta guerra entre Israel y Hamás, y que a diferencia de las 4 guerras convencionales que libró Israel desde el 48 hasta el 73, en las que venció, en estas guerras, al menos hasta ahora, no ha conseguido la victoria. Otra cosa es que hablemos de cuál puede ser la victoria en un escenario tan complejo como es el de Gaza, Cisjordania, etc. Pero eso obviamente nos lleva también a entender que este escenario es propicio para Irán porque va a seguir rodando, va a seguir pedaleando, igual que lo va a seguir haciendo en Siria, lo va a seguir haciendo en Irak. Y en relación con Pakistán, esa vecindad es harto complicada, porque ahí se encuentran 2 actores que son potencias regionales. En el caso de Pakistán, además, es potencia nuclear. Irán trata de serlo, obviamente, pero tienen el problema del vecindario, que es un problema que engarza con, digamos, una causa separatista, baluchi y lo que queramos, pero con toda esa dinámica también de deterioro que se sigue produciendo en el eje entre Pakistán y Afganistán. Ese es un escenario para Irán desde hace décadas extremadamente peligroso y al que le tiene que dedicar un gran esfuerzo. Y lo va a seguir haciendo. Bien, ¿algo más sobre este último? Listo, pues muchísimas gracias y unas gracias reforzadas porque realmente ha sido un honor escucharos y compartir este rato con vosotros y aprender acerca del régimen de Irán y del régimen islámico de la República de Irán y sus implicaciones. Así que muchísimas gracias por vuestras intervenciones.